Profepa, cerca de ti. Buenos días, señores y señoritas de los medios de comunicación. Ante nada agradecerles el esfuerzo que significa venir hasta acá con este frío y a estas horas. El motivo de esta conferencia de prensa tiene que ver con un informe resolutivo respecto a la situación que guarda el proyecto Malecón Tajamar Cancún. Esta conferencia de prensa estará encabezada por el Procurador Federal de Protección al Ambiente, doctor Guillermo Haro, el Subprocurador de Recursos Naturales, Ignacio Millán Tobar, y el Subprocurador Jurídico, Gabriel Calvillo Díaz. Al final de esta presentación habrá, como siempre, una sesión de preguntas y respuestas. Pati Chanes ya estará llevando a cabo la lista para sus solicitudes. Pues arrancamos. Muy buenos días a todos. Quiero expresar mi gratitud por haber aceptado nuestra convocatoria para estar esta mañana con nosotros, donde daremos cuenta de la situación ambiental y jurídica del proyecto Malecón Tajamar en Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo. Hemos hecho entrega de un documento en medios electrónicos muy completo que pretende de manera integral abordar el tema. Este documento también estará visible en la página de la Profepa en los próximos minutos, y al final de nuestra presentación estaremos abiertos a cualquier pregunta que ustedes tengan del desarrollo de esta exposición. El documento contiene 8 apartados. Pretendo ser muy objetivo y desde luego lo que ustedes deseen que ampliemos, con todo gusto lo haremos en el momento oportuno. Quisiera comentar en primer lugar, en el apartado de contexto, ubicarnos precisamente en el mismo para determinar con claridad el asunto que pretendemos desarrollar. Como saben ustedes, la Convención Ramsar, a la que tanto se ha hecho referencia, es un tratado intergubernamental que sirve precisamente para la conservación y el uso racional de los humedales en base a la acción nacional y a la cooperación internacional. Este convenio Ramsar, firmado en la ciudad de Ramsar, en Irán, en 1971, que entró en vigor en 75, México es uno de los estados signantes. Esta convención cuenta o abarca más de 2.225 sitios en todo el mundo. México es el segundo país con mayor número de sitios, solamente después de Gran Bretaña, y en México contamos con 142 sitios Ramsar, que equivalen a una superficie de más de 1.274.000 hectáreas. Es importante también establecer que a nivel nacional, en los 17 estados costeros, nuestro país tiene 764.000 hectáreas de mangle, y que la superficie que corresponde a Quintana Roo es de 129.000 hectáreas aproximadamente, que corresponden a poco menos del 17% nacional. La gráfica que mostramos señala la ubicación de estos sitios Ramsar en el país, los 142 con los que contamos. La siguiente gráfica muestra la ubicación del proyecto Malecón Tajamar. Se señala en rojo en la parte superior de la gráfica, y el sitio, este sí, Ramsar, que corresponde a los manglares de Nichupté. La gráfica muestra de manera muy clara la extensión de las hectáreas de este sitio Ramsar y la extensión de las hectáreas del Malecón Tajamar. De igual forma, la siguiente gráfica precisa, quizá con una mayor visión, a qué corresponde el área federal conocida desde el 2008 como área de protección de flora y fauna manglares de Nichupté, y en rojo se señala qué es lo que corresponde
al proyecto Malecón Tajamar. En este contexto, como saben, en el año 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que establece el área de protección de flora y fauna, manglares de Nichupté, y tiene una categoría desde entonces de área de protección de flora y fauna. Las hectáreas que componen esta área natural protegida, que son más de 4.257 hectáreas, una buena parte de ellas, 3.522, fueron donadas por Fonatur precisamente para integrar en 2008 esta área natural protegida. El reporte de Conavio del 2010 establece que del total de estas 4.257 hectáreas, 2.803 hectáreas son superficie de manglar dentro del sistema lagunar Nichupté. Una primera conclusión que podemos manifestar es que la zona denominada como Malecón Tajamar se encuentra fuera del área natural protegida. El desmonte a partir del 2005 autorizado comprendió una superficie de 58.7 hectáreas y que el Malecón Tajamar no está considerado como un sitio Ramsar. La siguiente gráfica muestra el polígono total de Tajamar, su colindancia con la laguna de Nichupté, y se establecen aquí dos cuestiones que quiero destacar. El polígono total de Tajamar representa el 2.1% con respecto a las 3.533 hectáreas donadas por el Fonatur al área natural protegida Manglares de Nichupté, a lo que hay que señalar también que Fonatur, adicional a estas hectáreas, donó una superficie de 107 hectáreas para precisamente zona de preservación y un ecoparque. Esto equivale, es importante establecer, que por cada hectárea desarrollada por Fonatur, previo al desarrollo de particulares en estos lotes, Fonatur ha donado cerca de 50 hectáreas por cada una hectárea desarrollada en este polígono. La siguiente gráfica muestra el tamaño importante del polígono Ramsar y el tamaño al que equivale el proyecto Malecón Tajamar. Para culminar con el análisis inicial de este contexto previo que sentimos importante, es importante comentarles que estudios recientes destacan desde el 2005 que el impacto asociado al crecimiento que rodea al proyecto, como lo vamos a poder apreciar en las fotografías siguientes, puede explicar en buena parte la disminución de nidos y madrigueras de fauna en el polígono, así como al momento de que fue evaluado este proyecto en el 2005, ya existía sin duda alguna un proceso de fragmentación y reducción del hábitat, con el consiguiente aislamiento de poblaciones de flora y fauna, y los estudios concluyen indicando que ya podía calificarse desde el 2005 en un mal estado de conservación el polígono del proyecto Tajamar. Las fotografías que se muestran avalan lo anteriormente comentado. De esta lámina quisiera destacar que el polígono desmontado para el desarrollo del proyecto equivale solamente al 0.04% del total de superficie de manglar en Quintana Roo y el 0.007% respecto al total nacional. Estas cifras nos ayudan a ubicar el tema en su justa dimensión. Por su parte, la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, CONABIO, reportó desde el 2005 que a lo largo del tiempo, desde la emisión de estas autorizaciones vigentes y válidas, la zona en que se encontraba el Malecón Tajamar ya había sido impactada de diversas formas, tal como se avala con las fotografías que se muestran. Aún más, desde 1981, de acuerdo a estos estudios, ha habido pérdida de manglar fundamentalmente en el polígono del Malecón Tajamar y una superficie importante de más del 70%
de manglar no ha experimentado cambios en estas más de 4.000 hectáreas, estas sí que constituyen el sistema lagunar Nipchuque. La gráfica muestra con claridad la gran extensión del área natural protegida y el polígono del desarrollo Malecón Tajamar. Es importante señalar, para ir precisando los alcances de nuestra revisión, que el concepto de ecocidio, neologismo que se ha usado reiteradamente en las últimas semanas, se refiere al daño masivo o destrucción ambiental de un territorio determinado, de tal magnitud que ponga en peligro la supervivencia de los habitantes de dicho territorio. Y por devastación ambiental debemos entender la destrucción total de un ecosistema o territorio. Es importante comentar que, de acuerdo a lo que vamos a exponer a continuación, a los datos previos del contexto a los que hemos hecho referencia, no es posible hablar, ratificar o avalar que se trata de un ecocidio, ni mucho menos que se trate de una devastación ambiental. ¿Cuál es la presencia de flora y fauna en la zona de influencia? Ya hemos comentado que existen más de 4.257 hectáreas en esta área natural protegida. En el levantamiento forestal que se llevó a cabo, se estableció la existencia de 62 especies, siendo las leguminosas y las gramíneas las familias que presentan un mayor número de especies. Solamente de estas 62, 7 de ellas se encuentran en la norma oficial mexicana 059-2010, esto es, están sujetas a protección especial o se encuentran amenazadas. Ninguna de estas en materia de flora se encuentran en peligro de extinción. De igual forma, en lo que corresponde a fauna, se observaron en las inspecciones llevadas a cabo a lo largo de los últimos meses y en particular en las últimas que iniciaron esta semana, 27 especies, 23 de aves, 1 de mamíferos y 3 de reptiles. Solo 3 especies de fauna se encuentran de las observadas en el polígono, que pueden también migrar del propio sistema lagunar del área natural protegida. Solamente 3 de ellas se encuentran bajo protección especial o en carácter de amenazadas. Ninguna, tampoco en fauna, en peligro de extinción. La gráfica siguiente muestra cada una de las especies observadas en la inspección llevada a cabo y el estatus que guardan con respecto a la norma oficial mexicana 059. En ninguno de estos casos se encontró en los recorridos ninguna ave silvestre en cualquiera de las categorías de fauna silvestre muerta. Segundo rubro, como se ha dicho, el proyecto Malecón Tajamar cuenta desde el 2005 con las autorizaciones tanto de impacto ambiental como en materia forestal. La gráfica muestra la línea del tiempo entre las autorizaciones inicialmente otorgadas en 2005, que fueron ampliadas sucesivamente en el 2009 y en el 2011. Esto significa que las autorizaciones, tanto en materia de impacto ambiental como cambio de uso de suelo, son válidas y se encuentran vigentes. Como saben, todos los manifiestos de impacto ambiental tienen términos y condicionantes o obligaciones para el titular de estos derechos ambientales. En el caso que nos ocupa en materia de impacto ambiental, se establecieron desde el 2005 15 términos y 3 condicionantes, y esta autorización consta de 3 etapas. La etapa de urbanización y la etapa de lotificación está concluida y podemos dar cuenta que en sus términos han sido cumplidas por Fonatur tanto los términos como las condicionantes del manifiesto de impacto ambiental inicialmente otorgado en el 2005. Quedaría para el desarrollo de este proyecto, es importante puntualizar,
La etapa 3, que es la construcción o el desarrollo inmobiliario que se pretende en estas hectáreas impactadas, para lo cual cada uno de los desarrolladores deberán obtener nuevas autorizaciones federales, estatales y municipales que guarden congruencia con la legislación hoy vigente. Es importante comentar que la autorización de impacto ambiental es un documento público y también lo es el documento que la Profepa ha llevado a cabo a través de sus inspecciones, que avalan el cumplimiento de los términos y las condicionantes por Fonatur al manifiesto de impacto ambiental. En materia de cambio de uso de suelo, en materia forestal, se establecieron 26 términos, todos ellos fueron revisados tanto en trabajo de gabinete como en trabajo de campo por parte de inspectores de la Profepa, y en lo que respecta al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, no se advierten incumplimientos en los términos que la autorización de impacto ambiental contenía. El documento da cuenta de algunas de las principales obligaciones que se establecieron desde el 2005. Tercer rubro, denuncias. Hemos recibido a la fecha 112 escritos de denuncia o manifestaciones de preocupación por diversos ciudadanos o organizaciones ambientalistas. Debo decirles que las denuncias populares constituyen un instrumento muy valioso para el trabajo de procuración de justicia ambiental. Sin embargo, muchas de las denuncias presentadas, fundamentalmente a través de redes sociales, que algunos medios de comunicación han retomado, no se corresponden lamentablemente con la realidad de los hechos, cotejadas con las fotografías que hemos podido comparar en el momento en que fueron presentadas. Estos son algunos de los ejemplos en los que quisiera llamar la atención. Del lado izquierdo se muestra una fotografía publicada en redes sociales en donde un ciudadano establece que es una vergüenza para todos los involucrados salir a decir que no hay nada ilegal en la deforestación cuando están encontrando cientos de animales muertos. La fotografía no corresponde a ninguna especie, ni mucho menos cocodrilo muerto en el polígono del Malecón Tajamar. La fotografía corresponde a un viejo cocodrilo filipino llamado Lolong, que murió en 2013 en Filipinas, como da cuenta la fotografía de la derecha. Esta misma fotografía da cuenta también, o su reproducción, de otros tweets que dan cuenta aparentemente de que este cocodrilo fue encontrado muerto en el polígono. Ya hemos acreditado que este viejo cocodrilo murió por causas naturales en Filipinas y que la fotografía corresponde a ese país. La siguiente, la fotografía original de un cocodrilo muerto al que le arrancaron la cola, es un cocodrilo que sí fue encontrado muerto en Cozumel meses antes de que eso aconteciera, y que también en redes sociales pareciera que apareció, o quiere darse la impresión que apareció en el polígono del Malecón Tajamar tras el último desmonte. Las siguientes de igual forma dan cuenta de esta circunstancia utilizando fotografías que evidencian hechos que no ocurrieron en modo alguno en el polígono de Tajamar. Esta última, publicada en redes sociales, que señala por quienes no tienen voz, muestran un cocodrilo ciertamente atropellado, pero que no corresponde nuevamente a la zona del desmonte, sino fue un cocodrilo atropellado en zona urbana en Cozumel en junio del 2015. Esta misma fotografía se reprodujo también en redes sociales de manera masiva en los últimos días. Queremos establecer con ello que la denuncia popular sigue siendo un instrumento muy valioso para la Profepa, que alentamos la presentación de denuncias populares, que seguiremos atendiendo todas las que se presenten, pero únicamente hemos querido mostrar
que no siempre estas denuncias ni sus manifestaciones públicas se corresponden con la realidad de los hechos, tras las inspecciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Pasamos al cuarto rubro, inspecciones. En los últimos 2 años, cuando menos, el proyecto ha sido permanentemente supervisado e inspeccionado por la Profepa. Las últimas visitas que llevamos a cabo fueron entre el mes de julio y el mes de agosto del 2015. Realizamos 11 visitas de inspección al proyecto, 10 en materia de cambios de suelo, 1 en impacto ambiental, y cubrimos inicialmente 10 lotes donde hubo remoción de vegetación hecha por la empresa B&D. La afectación inicial de estos lotes propiedad de esta empresa afectó una hectárea de casi una suma de más de 7 hectáreas con respecto a la superficie total de estos 10 lotes de casi 9 hectáreas. La vegetación fundamentalmente afectada fue selva baja, manglar, tular, fundamentalmente. Estos lotes que fueron inspeccionados por la Profepa en julio y agosto del año pasado concluyeron en que fueron removidos, desmontados, sin contar con las autorizaciones en materia de impacto ambiental, permiso en materia de cambios de suelo, ni hubo tampoco cesión de derechos ambientales en su favor. En este caso en particular, las casi 7 hectáreas afectadas de las 9 propiedad de esta empresa sí representaron modificaciones adversas al medio ambiente y habrían sido realizadas en forma ilícita, considerándose por esta ilicitud un supuesto daño ambiental. Además de que ni Semarnat ni la Profepa fuimos informados de ninguna medida de protección o rescate por parte de esta empresa previo a este desmonte ilícito, este sí, en esas hectáreas. Durante la inspección, la empresa no acreditó contar con la autorización en materia de impacto ambiental, no acreditó contar con el estudio técnico justificativo, con proyectos ejecutivos validados por Semarnat, la cesión de derechos ambientales por parte de Fonatur. Con independencia de los procedimientos administrativos y de la suspensión de actividades que sigue vigente desde entonces en estos lotes, se presentó desde diciembre y enero del 2015 y 2016 denuncia penal contra la empresa B&D Real Estate de México por la posible afectación de manglar sin contar con las autorizaciones en materia de impacto ambiental ni en materia de cambio de uso del suelo. La Profepa va a concluir estos procedimientos sancionatorios y va a coadyuvar con el Ministerio Público para, en su caso, la integración de la averiguación previa por delitos contra la biodiversidad. La siguiente gráfica muestra la suspensión de actividades en estos 10 lotes, 9 hectáreas, propiedad de esta empresa. A la fecha, la empresa tampoco ha presentado en el desarrollo del procedimiento haber dado cumplimiento, constancia del cumplimiento de las medidas que le fueron dictadas en el emplazamiento. El documento da cuenta de todas las medidas que no han sido cumplidas. Siguiente rubro, rescate de fauna. En los últimos días, personal del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, con la supervisión de personal de la Profepa, llevaron a cabo la revisión del programa de rescate de flora y fauna en el polígono como una de las obligaciones que tiene el Fonatur comprendidas dentro de la autorización de impacto ambiental, la mía. Se logró rescatar una especie de cocodrilo con independencia de las 42 ya reportadas de todos los informes previos presentados por Fonatur a lo largo de la vigencia de las autorizaciones. Hemos sido también igualmente sensibles de los diversos cuestionamientos que se han hecho en medios de comunicación, por organizaciones ambientalistas, por académicos, por ciudadanos,
que quisiera dar cuenta puntual de cada una de ellas. Se comenta que no hubo consulta pública como obliga la ley previo al otorgamiento del manifiesto de impacto ambiental. La información resultado de una revisión minuciosa en gabinete y en campo que se llevó a cabo previo a la entrada nuevamente de nuestros inspectores en el predio el pasado 26, concluye: sí hubo consulta pública. El 11 de febrero del 2005 se puso a disposición del público el archivo con la información relativa al proyecto, se publicó en la Gaceta Ecológica, se tuvo el plazo para que los interesados solicitaran o virtieran sus comentarios sobre el proyecto y no se ingresó en el periodo previsto en la consulta pública ninguna petición de ningún ciudadano interesado en el tema. Se alega también falsedad de información al omitir señalar la existencia del manglar en el predio. La información es inexacta por quienes la abanderan. La información proporcionada en la solicitud de impacto ambiental que hizo Fonatur en su tiempo sí reportaba que el predio contaba con vegetación de manglar, lo cual se acredita posteriormente con los reportes de la Conavio sobre el número de mangle presente en este polígono. Tercero, se dice que la información de muestreo sobre flora y fauna no se originó en trabajos de campo. Fonatur sí llevó a cabo la investigación de campo, acreditó que se hicieron recorridos para elaborar los planos de vegetación del predio, describió en su solicitud las comunidades vegetales existentes y determinó también las especies bajo algún estatus de protección. Y el muestreo también llevado a cabo previo al otorgamiento de la MIA, pues también acreditó haber utilizado técnicas de intercepción en punto y de transectos de franja para ubicar perfectamente la vegetación. Tampoco existen, como se dice, incongruencias en las superficies de desmonte y lotificación. La autorización prevé, como se ha comentado, una remoción de 58.7 hectáreas que fue ampliada en 2008 a 74.2 hectáreas. Siendo de estas removidas a lo largo del proyecto 50 hectáreas. Se dice también que hubo violación a instrumentos normativos. El proyecto fue evaluado en aquel entonces y autorizado en base a los criterios ecológicos y normativos que se encontraban vigentes, como se da cuenta en las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación y en la propia Gaceta de Gobierno de Quintana Roo. Es importante señalar que estas autorizaciones se dieron antes de que se decretara el área natural protegida de Lagunas de Nichupté, que lo fue en febrero del 2008. Desde entonces, desde el 2008, la poligonal de la ANP no incluye la zona del Malecón Tajamar. Se dice también que no cumplió Fonatur con las condicionantes de impacto ambiental y Semarnat tuvo que haber revocado la autorización. En la revisión de gabinete que llevamos a cabo de manera puntual y exhaustiva, que será pública junto con el resto de las actuaciones llevadas a cabo por la Profepa sobre este asunto, se confirma que Fonatur sí informó sobre el cumplimiento de condicionantes y que la propia Semarnat aprobó dichos informes y tuvo por cumplido a Fonatur de las condicionantes de impacto ambiental. No había, pues, elementos para revocar esas autorizaciones. El pasado 26 de enero llevamos a cabo, una vez agotado en los días previos el trabajo de gabinete, el estudio documental del cumplimiento de los informes, de los términos, de las condicionantes por parte de Fonatur, llevamos a cabo una nueva visita de inspección a fin de verificar la existencia de impactos adversos a la vida silvestre, no autorizados por Semarnat, posteriores al último desmonte que en términos de la autorización válida y vigente otorgada por Semarnat llevó a cabo Fonatur.
revisar también el cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y en la propia Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y determinar si la remoción de vegetación se llevó a cabo cumpliendo con los términos y condicionantes de esta manifestación de impacto ambiental desde el 2005. Un grupo de más de 20 inspectores encabezados por el subprocurador Millán, supervisados el propio día 26 por el procurador, determinó que hubo remoción, inspeccionando los 44 lotes del proyecto, hubo remoción de vegetación en 22 hectáreas de selva baja, donde encontramos o se encontraba chechem, guaje, slam, huachín, taciste, palmachit, carrizo y tule, y había presencia de mangle rojo, blanco y botoncillo. Las fotos muestran cuál es el mangle rojo, el mangle blanco y cuál es el conocido como botoncillo. En materia de fauna se realizaron también transectos y cuadrantes para la descripción y avistamiento de vida silvestre. Se encontraron en el polígono de Malecón Tajamar solamente 3 especies de reptiles: iguana rayada, el basilisco y el cocodrilo de pantano, y 22 especies de aves y un rastro de huella de mapache. Ninguno de ellos se encontró muerto en el recorrido puntual que hicieron los inspectores, que realicé personalmente por la totalidad del polígono el pasado día 26. Se observó y determinó la remoción de vegetación de selva baja y manglar de 3 especies, como lo hemos dicho, el mangle blanco, rojo y botoncillo, actividad que estaba contemplada dentro de la autorización de impacto ambiental, y se observaron también especies de fauna viva listados en norma que requieren ser rescatadas. Del recorrido que hicimos se concluye que el programa de rescate de flora y fauna no concluyó y que habrá que tomar, como las tomaremos, medidas para rescatar en el polígono 3 cocodrilos adultos y 2 crías, que son lo único que permanece pendiente de rescatar con vida en este polígono. Es importante concluir en este rubro que no hay ninguna sola especie en peligro de extinción, ni de flora y fauna, en este polígono del Malecón Tajamar, y que de las que fueron observadas, solamente en 2 casos, la iguana rayada y el cocodrilo de pantano, se encuentran en algún estatus de protección en la norma oficial mexicana 059. Y desde luego, en materia de flora, las 3 especies de mangle más la palma chita, que también están consideradas bajo alguna especie de protección en la multicitada norma oficial mexicana 059. Puede corroborarse todo lo anterior con base en la inspección judicial que llevó a cabo el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Quintana Roo, dentro de un juicio de amparo que promovieron diversos particulares. Esta inspección judicial fue practicada por actuarios judiciales de este juzgado, que coincide precisamente con las inspecciones de Profepa. No se encuentran evidencias de muerte de ejemplares de vida silvestre, ni en la inspección judicial llevada a cabo por el juzgado, ni en las inspecciones que la Profepa ha llevado a cabo en el lugar de los hechos. ¿Cuáles son las conclusiones hasta ahora que podemos informar? Son las siguientes. Primero, el predio donde se ejecuta el proyecto Malecón Tajamar no es considerado sitio Ramsar, ni tampoco puede considerarse un sitio de humedal. Segundo, los impactos ambientales autorizados no se dieron dentro del área natural protegida Sistema Lagunar Nichupté, están fuera del polígono de esta área natural protegida. El último desmonte identificado se llevó a cabo por Fonatur, 22 hectáreas, al amparo de autorizaciones que datan del 2005, ampliadas en su vigencia
en el 2009 y en el 2011 que al día de hoy siguen siendo válidas y por tanto se encuentran vigentes. El último chapeo y desmonte fue además autorizado por el municipio en función de las autorizaciones ambientales otorgadas por la Semarnat con base en los protocolos correspondientes y dando cumplimiento, hasta ahora parcial, al programa de rescate y reubicación de flora y fauna. Quinta, las afirmaciones y cuestionamientos respecto a las irregularidades en la información proporcionada a Semarnat para la obtención por parte de Fonatur de las autorizaciones de impacto ambiental, así como la revisión de términos y condicionantes, resultan por quienes los manifiestan infundadas, de tal suerte que de acuerdo a las inspecciones, a los estudios de diversas organizaciones, universitarios, académicos, a los propios trabajos de campo de la Procuraduría, las expresiones hasta hoy dichas de ecocidio y devastación resultan injustificadas y sin sustento. Desde el año 2005, sexta conclusión, el predio se encontraba en un proceso de fragmentación y reducción del hábitat con aislamiento de las poblaciones de flora y fauna y en un mal estado de conservación, como se acredita con estudios de CONAM, de la CONAVIO y con la información gráfica que hemos mostrado. Desde el 2005, la propia Semarnat determinó que el predio, el polígono del Malecón Tajamar, no contaba con las características y funcionalidades que lo pudieran clasificar como humedal, tal y como lo describe la norma oficial mexicana 022 Semarnat 2003, lo cual se robustece incluso hoy en día por las condiciones ambientales que presentaba el predio incluso antes de este último desmonte. Los ejemplares de mangle que personalmente junto con los inspectores advertimos en la última inspección, localizados en el predio, corresponden a zonas discontinuas de esta vegetación, cuya distribución no está asociada a ningún tipo de flujo superficial de agua, sino a la presencia de hondonadas del predio y en las zonas bordeantes de los cuerpos de agua. Las fotografías son contundentes sobre el particular. Tampoco se advierte en la inspección flujos de agua que se vean interrumpidos por la construcción de la infraestructura vial e introducción de servicios urbanos. Tampoco la integridad del ecosistema de manglar se verá afectada por el eventual desarrollo del proyecto, toda vez que de obtener las autorizaciones al amparo de las leyes vigentes, el desarrollo se encontraría en la zona poniente del sistema lagunar Nichupté, en una superficie fuera de esta zona que únicamente representa el 1.6% del total de dicha comunidad vegetal de esta área natural protegida. 11. De acuerdo a los diversos recorridos, se corroboró la baja presencia de fauna silvestre en el polígono desmontado y las especies encontradas son especies que seguramente migran del área natural protegida cercana, contigua, del sistema lagunar Nichupté. La Profepa ha realizado inspecciones permanentes al proyecto. Hemos mantenido presencia en los 2 últimos años, de manera reiterada desde julio a agosto con las inspecciones que hemos llevado a cabo, con la suspensión de actividades en 10 de los 44 lotes, con el inicio de procedimientos administrativos y la presentación de denuncias penales contra desarrolladores que infringieron las autorizaciones ambientales, que no contaban con ellas y que impactaron negativamente, ellos sí, al medio ambiente. La Profepa emplazará en las próximas horas a procedimiento administrativo al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para que concluya con el programa de rescate de la fauna silvestre aún presente en el polígono, que fue observada el pasado 26 de enero. Esta medida será dictada de manera urgente para que a la mayor brevedad posible se puedan rescatar las especies de cocodrilos de las que hemos dado cuenta que se encuentran presentes todavía en el polígono. La Profepa, desde luego, supervisará
el cumplimiento de esta medida de urgente cumplimiento por parte de Fonatur. Se va a continuar también con los procedimientos para determinar la responsabilidad ambiental y administrativa de la empresa V&D en la remoción ilícita de 7 de 10 hectáreas de lotes de su propiedad, así como coadyuvando con la Procuraduría General de la República para la determinación de la responsabilidad penal que corresponde a quienes sin autorizaciones llevaron a cabo desmonte irregular en este polígono. Es importante mencionar que para la construcción o desarrollo de proyectos inmobiliarios en este polígono de Malecón Tajamar se deberán obtener, vencidas las autorizaciones actuales que fenecen, pierden su vigencia el próximo 7 de febrero, nuevas autorizaciones de la Semarnat que serán especialmente analizadas, estudiadas y valoradas, y que serán analizadas bajo el amparo de la nueva legislación vigente a partir del 2007, con la prohibición de la remoción de mangle. Y desde luego también tendrán que ser congruentes, en su caso, estas autorizaciones con la legislación estatal, las municipales, que también se encuentren vigentes, con los propios programas de ordenamiento ecológico, los propios programas de desarrollo urbano. En atención a todo lo que hemos expuesto y en cumplimiento a la tutela de los derechos humanos ambientales que nos corresponde, es importante concluir con dos cuestiones fundamentales. Primera, a la fecha no hay indicios de existencia de daños ni responsabilidad ambiental atribuible a Fonatur como resultado de la remoción de mangle en el Malecón Tajamar por 22 hectáreas del último desmonte. Por lo tanto, reitero, no es preciso, certero, atribuir que existe o que estamos en presencia de un ecocidio o devastación ambiental, ni en términos gramaticales, ni en términos del resultado de las inspecciones de las que hoy hemos dado cuenta y en las que seguiremos profundizando. Lo que sí es indicativo hasta el día de hoy de responsabilidad ambiental, tanto administrativa como en su caso penal, que tendrá que terminar el Ministerio Público, es la que corresponde a la empresa V&D Real Estate de México por haber desmontado ilícitamente 7 de 9 hectáreas de lotes de su propiedad, sin contar con las autorizaciones de impacto ambiental que hubieran podido evitar impactos adversos al medio ambiente. Sobre este particular continuaremos coadyuvando para, en su caso, deslindar la probable responsabilidad penal de los infractores por delitos contra la biodiversidad. Estaría a sus órdenes para cualquier cuestionamiento que quieran hacer. Pues daremos comienzo a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos enlistados cerca de 12 medios de comunicación, algunos de ellos incluso corresponsales o medios locales en Quintana Roo y en Cancún, que nos han hecho el favor de enviarnos sus preguntas. Iniciamos con Rafael Guadarrama de Canal 11. Gracias, buenos días. Bueno, son dos cuestiones respecto a esta última o la más reciente inspección. El hecho de haberla realizado 10 días después de la remoción del mangle, eso no alteraría de alguna manera, pues digamos, estas conclusiones que estarían, bueno, que están presentando este día concretamente. Y bueno, también de esta misma situación, la reubicación que tendría que realizar Fonatur o este procedimiento administrativo, ¿me podrían detallar un poquito más qué es lo que implica? ¿Hay alguna multa? ¿Hay algún plazo fijo en el que tenga que cumplir concretamente en esta nueva reubicación de las especies silvestres del área? Y bueno, la última cuestión, estos nuevos permisos que se autorizarían,
¿Qué implicaría también esto? Que Fonatur tendría que replantear el proyecto de Malecón Tajamar de modo que pues no sé, tenga que cumplir o apegarse a la nueva normatividad. ¿Qué es lo que implicaría pues en términos concretos del proyecto que presenta Fonatur? Gracias. Gracias, Rafa, muy amable. Contesto puntualmente a lo que nos indicas. Los días previos a la última inspección del 26 de enero, nos abocamos a estudios de gabinete que nos permitieran analizar cuidadosamente los términos y las condicionantes del manifiesto de impacto ambiental. Y nos hicimos también de todos los estudios con los que tuvimos conocimiento, algunos de la Universidad de Yucatán, otros de Conavio, otros de CONAM, para poder tener la certeza de la riqueza ambiental de la zona y poder ser más precisos en la revisión, en la inspección que llevamos a cabo el pasado día 26. Ella nos permitió en solo 2 días, con 20 inspectores, poder hacer un levantamiento y poder determinar las conclusiones que hasta hoy tenemos sobre el particular. La medida que estamos dictando y el emplazamiento a procedimiento a Fonatur significa que la única de las condicionantes u obligaciones que no cumplió en el marco de su autorización de impacto ambiental vigente en 2005 fue completar el rescate de fauna silvestre. De acuerdo a la evidencia recabada, pudimos constatar la existencia todavía de 5 cocodrilos en la zona y les estamos dando un tiempo de no más de 10 días hábiles para, con apoyo de la Profepa, poder llevar a cabo el rescate de estos ejemplares de cocodrilos, 3 adultos y 2 crías, que da cuenta nuestra acta de inspección. Emplazar procedimiento y dictar esta medida significará que la única condicionante u obligación incumplida por Fonatur, de acuerdo a nuestra revisión por Fonatur, fue no haber completado el programa de rescate de la fauna presente en el polígono a desarrollar. Como lo dije, las autorizaciones ambientales que se encuentran vigentes y que son válidas y que amparan el desmonte llevado a cabo por Fonatur fenecen el próximo 7 de febrero y la mía, que contemplaba 3 etapas, únicamente va a poder concretar 2 de ellas: la urbanización y la lotificación. Esto significa que la tercera etapa, que es la de la construcción, tendrá que ser sometida por los desarrolladores, ya no por Fonatur. Por los desarrolladores tendrán que solicitar una nueva manifestación de impacto ambiental para poder desarrollar, en su caso, los proyectos que pretendan llevar a cabo. Y Semarnat estará obligada, a la luz de las nuevas disposiciones vigentes desde el 2007, como es el artículo 60 ter de la Ley General de Vida Silvestre, considerar o no el otorgamiento o no de estas autorizaciones de impacto ambiental. Continuamos con Arturo Cerda, de Televisa. Gracias, buenos días, procurador. Si tan tajantemente ha dicho que se han usado de forma desmedida, me parece, los términos de ecocidio y devastación, entonces ¿ve usted o teme usted, hay indicios de que hubiera motivaciones de otro tipo que no sean necesariamente ecológicas para oponerse a la continuación de este proyecto? ¿Hay intereses políticos, económicos o a lo mejor también intereses ecológicos pero exacerbados? Gracias. Gracias, Arturo. Para la Profepa nunca ha habido asuntos de apariencias o de presunciones. La Profepa está obligada a actuar conforme a la ley, en un marco de certeza jurídica y en un marco de vigencia del Estado de Derecho. Lo que hemos informado hoy tiene que ver exclusivamente con el cumplimiento de las facultades que el reglamento interior de la Semarnat, que la ley orgánica de la Administración Pública le otorga a Semarnat, y a su órgano desconcentrado, que es la Profepa, para procurar justicia ambiental.
Lo que hemos pretendido en esta exposición es ubicar el tema en la dimensión que realmente tiene y de acuerdo al contexto, al resultado de las inspecciones, a los números que hemos dado, no es posible hablar ni de ecocidio ni de devastación. No la hay ni la una ni la otra. Sí hay impactos ambientales adversos por parte de una desarrolladora privada que sin autorizaciones desmontó 7 de las 9 hectáreas de lotes de su propiedad. En el caso de los desmontes llevados a cabo por Fonatur, en lotes también de particulares, estos se hicieron cumpliendo términos y condicionantes y al amparo de la manifestación de impacto ambiental. La Profepa no está ni estará jamás sujeta a las cuestiones de la política ni de opiniones legítimas, pero que en nuestra opinión resultan infundadas sobre la realidad de estos hechos. Evelyn Cervantes, de Reforma. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle al procurador si nos puede precisar cuál es la acción que sigue tomando en cuenta este emplazamiento una vez que Fonatur, cómo se va a llevar a cabo esta reubicación de fauna. Ahora, también si nos puede precisar cuál es si hay un incumplimiento de parte del programa de manejo, ¿no corresponde esto un motivo de sanción por un incumplimiento justamente de la manifestación de impacto ambiental? ¿A qué se atribuye este incumplimiento en el programa de reubicación? Y pues nada más, gracias. Gracias, Evelyn. Bueno, he comentado que una de las medidas urgentes que estamos dictando hoy a Fonatur tiene que ver con el incumplimiento a cabalidad del programa de rescate de fauna. De acuerdo a nuestra inspección, hay 5 ejemplares de cocodrilos vivos en la zona que tenemos que rescatar a la mayor brevedad en el plazo previsto. Conoce bien Fonatur cuáles son los protocolos que se requieren para rescatar estos ejemplares, lo tenemos que hacer a la brevedad y Profepa supervisará, irá de la mano para cuidar que el protocolo se cumpla junto con Fonatur de este hecho. Desde luego, este incumplimiento ha generado el emplazamiento a un procedimiento cuya medida fundamental será rescatar los ejemplares que aún faltan y, desde luego, en su caso, se valorará la aplicación o no de una sanción en términos de ley, una sanción administrativa. Pierre, del Universal. Hola, buenos días. Quería preguntarle también, se habló de violaciones a 2 normas que lo mencionó el Universal justamente en la mañana, la norma 22 y la norma 59, que incluían en ese momento en 2001 y 2002 cuando se hicieron y que están en vigor desde 2002 y 2003, que el manglar ya estaba en esas listas de riesgo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Y si hay posibilidad también de recuperar estas zonas que ya se desmontaron. Como lo hemos comentado, la remoción de mangle no era una actividad prohibida como hoy a partir del 2007 en la legislación ambiental vigente. El manifiesto de impacto ambiental tiene precisamente por objetivo mitigar, disminuir, compensar el impacto ambiental adverso que pudiera presentarse por algún desarrollo inmobiliario o de otra naturaleza. Es conveniente precisar que nosotros de la revisión en gabinete, contrastada con la revisión de campo, únicamente hemos podido determinar a Fonatur un solo incumplimiento o obligación prevista en el manifiesto de impacto ambiental, que es un rescate incompleto de fauna. En el caso de la empresa B&D, sí hemos podido determinar mayor impacto adverso a la naturaleza por precisamente llevar a cabo el desmonte sin las autorizaciones de impacto ambiental correspondiente, ni haber tenido un marco de referencia ni un programa de rescate para llevarlo a cabo.
el futuro de la edificación o no de los desarrollos dependerá de la solicitud de nuevo manifiesto de impacto ambiental y la determinación que haga la Semarnat de manera muy puntual y muy precisa sobre la conveniencia o procedencia de las mismas. Desde luego, bajo el amparo de la certeza jurídica y la vigencia del Estado de Derecho, que son propósitos fundamentales de la Procuración de Justicia Ambiental y del otorgamiento de los manifiestos de impacto ambiental. Es importante precisar lo que seguramente es importante hacerlo. Lo que se ha comentado recientemente es que bajo la normatividad actual, bajo la vigencia del artículo 60 ter de la Ley General de Vida Silvestre, en las condiciones que guardaría el proyecto a esta fecha, lo cual ya no se encuentra, sería inviable otorgar las autorizaciones para este desarrollo. Pero, insisto, habrá que esperar la presentación de la solicitud de nuevo manifiesto de impacto ambiental y será entonces cuando Semarnat, en ejercicio de sus atribuciones y en el marco de la ley, ponderen y valoren la conveniencia o no de este desarrollo, sobre todo si tiene viabilidad ambiental en el marco de las restricciones ambientales hoy presentes. Marisela Bastida, de Green TV. Muchas gracias. Preguntarle, procurador, en el caso de la empresa que sí realizó el desmonte sin autorización y que seguramente sí tienen datos de registros de animales, de ejemplares de vida silvestre que perdieron la vida, nada más en ese sentido, y sobre todo porque señala usted que ahí sí hubo mayor impacto adverso a la naturaleza, solamente eso. Sí, aún en los 10 lotes, 9 hectáreas, propiedad de esta empresa, no hay evidencia tampoco de muerte de fauna silvestre. Hay impactos ambientales adversas por la ilicitud del desmonte, por no contar con el manifiesto de impacto ambiental. Estos últimos están siendo evaluados, forman parte del procedimiento administrativo y formarán parte del peritaje que la PGR nos ha pedido por expertos de la Profepa para avalar y dimensionar y cuantificar el daño ambiental causado en estas 7 de 9 hectáreas desmontadas. El predio tiene aún suspensión de actividades. No se puede llevar a cabo ninguna otra actividad, ni tampoco desarrollar proyecto alguno. A través de internet, señor, nos pregunta Adriana Varillas, corresponsal del periódico El Universal allá en Cancún, Quintana Roo. Dos cosas: ¿por qué Profepa reconoció la importancia ambiental del ecosistema en Malecón Tajamar, basándose en los reportes de la Conavio? Y dos, pregunta ella si sancionarán a Fonatur por haber ordenado a la maquinaria que entró el 16 de enero para desmontar parejo la cobertura vegetal en los lotes afectados ese día, sin considerar que debían respetar los porcentajes de desmonte diferenciado de acuerdo a la zonificación y tipo de proyecto por predio. La Profepa se ha valido en esta revisión de gabinete y en la ejecución del trabajo de campo, pues en estudios serios, fundados de instituciones abocadas para ello. La CONAVIO es una institución con amplia vocación en temas de flora y fauna, y la CONAMPS es la responsable de administrar, supervisar y vigilar las 187 áreas naturales protegidas que existen en nuestro país, 177 áreas naturales protegidas que existen en nuestro país. De tal forma que nos hemos valido de todos los instrumentos técnicos, académicos, científicos, serios, sólidos, para avalar cuanto aquí se ha dicho. Adicionalmente hemos tomado estudios de la Universidad de Yucatán que datan desde el 2005, que nos sirvieron de base para ese trabajo de gabinete que llevamos a cabo antes de la última inspección del 26 de enero. En la última pregunta de Adriana, como hemos comentado,
sí revisamos la totalidad de los términos y condicionantes, tanto impacto ambiental como cambio de uso del suelo. El único incumplimiento atribuible a Fonatur fue el no haber concluido el programa de rescate de fauna. El resto de los términos y condicionantes de ambas autorizaciones fueron revisadas documental y físicamente, y hasta ahora no hemos encontrado ni un incumplimiento por parte de Fonatur. Jaime Obrajero, de W Radio. Sí, buenas tardes, procurador. Yo quiero insistir en el tema, si no se configura el ecocidio ni la devastación, ¿a qué atribuye usted este activismo de las organizaciones ambientalistas? ¿Y qué opinión tiene de este deslinde que hizo el expresidente Felipe Calderón? ¿Usted comparte esta postura? Porque prácticamente pues dice que todo, como usted lo mencionó, fue desde el 2005, que fue en el gobierno de Vicente Fox cuando se dieron estas autorizaciones. Sí, sin ánimo alguno de polemizar, únicamente con la información con la que contamos, si bien las autorizaciones se dieron en el 2005, la ampliación de estas autorizaciones se dieron en el 2011 y en el 2009. Con eso respondo su pregunta. Segundo, nosotros somos absolutamente respetuosos de las expresiones ciudadanas. Son un instrumento valioso para el trabajo de procuración de justicia ambiental, pero sí tenemos, en respeto al trabajo técnico, al trabajo profesional de nuestros inspectores, avalar únicamente lo que se corrobora, ratifica en nuestro trabajo documental y en nuestro trabajo de inspección, y en modo alguno pretendemos, ni lo haremos, entrar al juego de las suposiciones o de las presunciones. La materia ambiental es demasiado seria como para poder en base en eso hacer señalamientos que, como hemos acreditado, están muy lejos de la realidad. Baste simplemente con leer lo que significa el término, el neologismo ecocidio y el término devastación para advertir, de acuerdo a las cifras, al contexto que hemos dado, al resultado de las inspecciones, a los estudios que datan del 2005 sobre la zona, que en ningún caso es posible avalar que haya existido ecocidio o devastación. Ha habido, sí, de 44 lotes, en 10 de ellos, impactos ambientales adversos. Ha habido, sí, incumplimiento de un programa de rescate de fauna, pero esas dos cuestiones serán sancionadas para la empresa con sanciones administrativas, las más altas que prevé la ley, y para Fonatur con la aplicación de la medida de completar su rescate de flora y fauna, fundamentalmente de fauna, y en su caso valorar la oportunidad, pertinencia de una sanción también administrativa en términos de ley. Eso lo podemos decir hasta que hayamos concluido el procedimiento previsto en la ley. Gracias, Jaime. Nada más hacer un pequeño comercial. Ya deben estar teniendo ustedes una copia impresa del documento, una copia digital, igualmente está en sus correos electrónicos por llegar toda esta información. Continuamos con Alejandro Suárez, de 24 horas. Buenos días. Dos preguntas. Bueno, hablan de que Fonatur incumplió de manera parcial la reubicación de la fauna. ¿Esto quiere decir que ya habían realizado traslados de animales que se encontraban en la zona antes de los trabajos? Y en su caso, pues, ¿a dónde fueron llevados los animales y si los han inspeccionado desde entonces? Y la segunda, en opinión de Profepa, entonces, ¿es viable seguir con este proyecto o debe de detenerse en el estado actual en el que está? Gracias. Bueno, decíamos que Fonatur había incumplido parcialmente con el programa de rescate, que era una obligación o condicionante de su manifiesto de impacto ambiental, porque en la visita y en la observación que hicimos, que está documentada el pasado 26, se observaron, como lo muestran las gráficas, 5 cocodrilos, 3 adultos y 2 crías,
y eso significa que no se completó este programa de rescate de fauna. Antes del desmonte de días pasados, se llevó a cabo el rescate de un cocodrilo que con los protocolos correspondientes, con supervisión de la Profepa, fue reintegrado a la laguna de Nichupté. Ahora, es importante comentar que los cocodrilos son territoriales, que no pueden contarse como árboles, se mueven, y de tal forma que la migración de los cocodrilos, con la gran riqueza de todo el sistema lagunar de Nichupté, pues es posible que la migración de estos cocodrilos sea permanente, sea constante, y que por tanto el programa de rescate sea un programa que tenga que darse seguimiento continuo para poder, en su caso, asegurar que no exista peligro de ninguna de las especies de vida silvestre que pudieran estar en la zona. Nosotros observamos en nuestra inspección 27 ejemplares de vida silvestre, los hemos detallado puntualmente, ninguno muerto, y el programa de rescate tendrá que completarse en los días que hemos indicado, que únicamente abarca hasta este momento pues 5 ejemplares, cocodrilos moreleti, que es la especie presente en Quintana Roo. La Profepa, completo la palabra, no tiene opinión alguna, porque no es de su competencia, sobre la procedencia o no de desarrollos inmobiliarios. La Profepa se limita a cumplir con sus facultades, que son la de revisar que una vez entregados los manifiestos de impacto ambiental, los desarrolladores, particulares o gobierno, cumplan con los términos y las condicionantes de la misma. Lo que puedo asegurar es que Profepa y Semarnat estaremos puntualmente celosos del cumplimiento de nuestra obligación y no dejaremos ningún empeño, ningún esfuerzo por garantizar el bienestar de la gran riqueza natural de nuestro país. Las dos últimas preguntas de las personas aquí anotadas, y finalmente veríamos un pequeño video que da cuenta de la situación actual del proyecto Tajamar. Iván Saldaña, de Excelsior. Procurador, gracias. Era también un poco en el sentido de la pregunta de Alejandro, nada más precisar, no me quedó muy claro, si hay especies, cuántas especies de fauna y flora se reubicaron anteriormente, que estaban en el malecón, de qué variedades y en qué años también, dónde se encuentran en este momento, además de estas 5 que están pendientes. Y bueno, la otra, no sé si va a haber acción, señalaba, contra alguna empresa, pero no hay acción contra autoridades, por omisión incluso, pues, de alguna manera alguien tiene que responder sobre el deterioro, ¿no? Gracias. Bueno, en los informes que dio cumplimiento Fonatur a lo largo de esta autorización de impacto ambiental del 2005, en los reportes de Fonatur se contempla el rescate de 42 especies de vida silvestre, están documentados en los informes. En el último que tenemos, como comenté, se reportó el rescate de un cocodrilo que fue reintegrado a su hábitat en la laguna de Nichupté. Las 27 especies que observamos no son todas las que puede haber en todo el sistema lagunar Nichupté, son las que se lograron observar en el trabajo de campo de los últimos días. El listado viene en el documento, Iván, inclusive con la condición de si está en la norma oficial mexicana 059, como lo indicamos, pues únicamente en tema de fauna, pues únicamente está la iguana y el cocodrilo moreleti. Son las únicas que están bajo algún estatus de protección y ninguna de las 27 en peligro de extinción. Bueno, mira, toda actividad humana genera un impacto ambiental, toda actividad humana genera un impacto ambiental, pero no necesariamente este impacto ambiental constituye un daño al medio ambiente. Insisto, el manifiesto de impacto ambiental tiene por propósito atenuar, compensar los probables efectos adversos a la naturaleza por la actividad humana, dentro de la cual está el desarrollo de proyectos inmobiliarios o de otra naturaleza. El manifiesto de impacto ambiental tiene por eso términos y condicionantes, para que al cumplirse
el efecto adverso al medio ambiente, el impacto ambiental, sea el menor posible y sea compensado con acciones previstas en el propio manifiesto de impacto ambiental. Hasta hoy, los únicos impactos adversos al medio ambiente son los generados por la empresa B&D por la ilicitud de la acción del desmonte al no estar amparada en estas autorizaciones. A continuación pasamos con Isela Serrano, de la revista Luces del Siglo de Cancún, que nos envió su pregunta. Y señor, nuestras compañeras Stephanie Ochoa de Milenio y Itzel García de TV Azteca nos piden también ser ahorita atendidas con sus respectivas preguntas. Isela Serrano pregunta, procurador, ¿por qué la Profepa no llevó a cabo el retiro de los sellos de suspensión de algunos de los predios de Tajamar, concretamente de la empresa italiana B&D, antes del desmonte que realizó Fonatur? Y segundo, ¿cuál es el estatus de estos lotes después de los incumplimientos relevantes, comillas, y las infracciones que detectó Profepa? La empresa B&D está sujeta a procedimiento desde agosto del 2015. La suspensión de actividad sigue vigente. La empresa no ha dado cumplimiento a ninguna de las medidas que aparecen en el documento que les hemos impuesto, y esta suspensión de actividades pudiera llegar a ser a una clausura total y definitiva sobre estos 10 lotes de no obtener y de no cumplir con las medidas que les impusimos en el emplazamiento llevado a cabo en el mes de agosto. Y desde luego la sanción administrativa correspondiente y en su caso la valoración que hará el Ministerio Público de la probable comisión de delitos contra el medio ambiente. La situación del predio actualmente sigue siendo suspensión de actividades. Las lonas de suspensión siguen presentes en los lotes, personalmente las verificamos, hay inclusive unas fotografías sobre las mismas que verificamos en nuestra visita del pasado martes. Prevalece pues la suspensión de actividades en 10 lotes, 9 hectáreas de los 44 lotes del predio visitado del polígono Malecón Tajamar. Stephanie Ochoa de Milenio. Sí, buenas tardes. A mí me gustaría que me precisara cuántos ejemplares de las especies que se vieron fueron reubicadas entre el 12 y el 14 de enero cuando la Fonatur hizo este tratado de las especies. Y también me gustaría que me aclarara cuáles serían específicamente las sanciones que podrían recibir y si se ha evaluado los lotes que corresponden a otras empresas que también adquirieron algún espacio en este Malecón Tajamar y si esas han cumplido con todas las condicionantes. Sí. Bueno, de la última operación de rescate flora y fauna, como da cuenta el documento, solamente fue posible rescatar a un cocodrilo que fue reintegrado, como lo dije, a su hábitat en la laguna de Nichupté. A lo largo de 2005 para acá, de acuerdo a los reportes de Fonatur, pues han sido más de 42 especies las que pudieron sido rescatadas y reubicadas. La cifra de las que observamos, pues no es necesariamente viable rescatarlas porque regresan a su hábitat natural y sigue habiendo vida en la zona que siguen migrando o siguen entre el sistema lagunar y el propio polígono de manera natural. Por su propia naturaleza, pues son aves que migran, que van de un lado a otro. Es evidente que fue las que observamos aún en el polígono. Esas no son sujetas de rescate, están, por así decirlo, dentro de su hábitat natural. ¿Eso solo se rescató un cocodrilo nada más? Lo único que se encontró en el momento antes del último desmonte, que inclusive hubo personal de la Profepa, fue un solo cocodrilo que fue rescatado. En la inspección del día 26 ya tuvimos 5, que pueden ser que hubieran estado ahí o bien que también hayan migrado a la zona. De todas maneras, la obligación, por la vigencia de las mías y por la obligación vigente para Fonatur, es obligación de ellos, con colaboración nuestra, llevar a cabo su rescate. Finalmente, Itzel García de TV Azteca. Gracias, procurador. Preguntarle, ¿a qué atribuye el Fonatur no haber concluido con este plan de rescate? ¿Cuáles son, digamos,
pues los argumentos que dan para no haber concluido este plan de rescate. ¿Qué pasaría con estos cocodrilos? Si ya tienen pensado, de acuerdo con Profepa, a dónde podrían quedar, si se regresarían a Nichupte, igual que el otro cocodrilo. Y también llamar su atención sobre una serie de denuncias que nos han llegado en relación a que otra vez se ha puesto la malla en la tercera sección de Chapultepec, algo que ya había pasado hace 4 años. Si ustedes ya tienen algún reporte de esto, o si procederían a investigar. Gracias. Sí. La tercera sección de Chapultepec es un bosque urbano que no es competencia del gobierno federal. La revisión, en su caso de esta malla, corresponde a la Procuraduría de la Ciudad de México, al ámbito exclusivamente de la Ciudad de México. No es de nuestra competencia. Los cocodrilos, una vez rescatados, tendrán que ser reinsertados, reingresados a la laguna de Nichupte, a todo el gran sistema lagunar, que es donde tendrán su mejor hábitat posible. Yo creo que hay muchos ingredientes que estamos analizando, entre otros también porque los propios ciudadanos y organizaciones ambientalistas impidieron concluir con este rescate. Es un ingrediente también que puede disminuir, en su caso, la responsabilidad para Fonatur. Es un hecho cierto, contundente, lo tenemos documentado. A continuación veremos un breve video que realizó la Profepa en estos días. De lo que llevamos a cabo con los drones de la Profepa, parte de la evaluación de gabinete y de campo que llevamos a cabo, y ahí se muestra que del total de las hectáreas, pues ya antes inclusive de esta administración, hay que establecerlo, 16 hectáreas más o menos de todo el polígono ya estaban desarrolladas con vialidades, camellones y como se muestra. Y bueno, el video acredita a través de nuestros drones que la zona estaba previamente impactada, que tenía ya poco valor en riqueza natural en cuanto al mangle se refiere, que el mangle tarde que temprano terminaría desapareciendo por causas naturales y que prácticamente el crecimiento de la mancha urbana, como se aprecia, pues ha también disminuido la presencia en ese polígono de fauna silvestre que ha terminado por migrar a las más de 4.000 hectáreas adyacentes o aledañas del sistema lagunar Nichupte. Ahí se aprecia también las zonas de mangle que se están respetando, que son una de las condicionantes de la mía, es precisamente respetar el mangle colindante con el sistema lagunar Nichupte. El video acredita claramente que esa condicionante fue cumplida a cabalidad por Fonatur. O sea, no hay desmonte de mangle alguno en las áreas colindantes con el sistema lagunar. Ahí vamos a observar, si no me equivoco, a uno de los cocodrilos que advertimos. Se ve la cola. Eso que tiene los trayectos como y pues ahí empieza a sacar, y ahí empieza la transmisión de cada uno de los cocodrilos. Son los que tenemos acá, así bien. Esas son las hondonadas a las que hemos dado referencia, que avalan que ya no era un humedal la zona. Tres cosas para la excepción de un halcón negro, que estamos bueno que lo han avisado solo una vez.
pues si no hay otra pregunta, muchísimas gracias por su asistencia. Profetas cerca de ti.